Lo importante que está, que tenemos el activo y el activo funciona. Es un corazón que bombea comercio y es el puerto más moderno del mundo. Bombea comercio a 21 días a 4.000 bocas. Yo pongo este ejemplo. Si los chinos o los asiáticos les gustaran las pecanas de Ica, estas que las ponen con chocolate, Sí. ¿ya? No habrían Tejas. árboles, las tejas, no habrían árboles en el Perú No habría. para poder suplir esa demanda. Esa frase de no importa el color del gato, sino que case ratones, le Es la calza de Deng perfecto. Xiaoping. Así es, no importa el color del gato, lo importante es que case case ratones. Esto para que nosotros nos unamos como nación es enorme. Y un tren a Brasil, que el proyecto del tren a Brasil está cantado. Ollanta Dilma Rousseff y Xi Jinping el año 2014 firmaron un acuerdo tripartita, las tres naciones, para hacer el tren bioceánico. Exacto. Se hicieron los estudios. Sí. Se aprobaron los estudios, se hizo el proyecto, se trajo el proyecto, pero a PPK se le invitó a China. Lamentablemente no sé qué pasó por ahí, pero PPK, digamos, lo puso en el congelador. Pero solo ese proyecto une la selva. ¿Por qué es tan importante unir a la selva? Porque los árboles mueren de pie, porque un camión de Pucallpa a la costa se puede demorar, si digo 48 horas, estoy siendo benévolo. Se demora mucho más. Es decir, no hay ningún potencial. Tú compara la selva brasilera, Rondonia, Acre, Mato Grosso, ¿ya? Amazonia, esos departamentos tienen un PBI de cerca de 150.000 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre esos departamentos limítrofes con la selva peruana? Ninguna. Conexión. Digamos, los empresarios somos lógicos y directos. No entramos, digamos, o sea, tenemos que crear. Y para crear hay que tomar decisiones y las decisiones se toman y se siguen con las decisiones. Y tengo que contratar a un gerente y me llegan currículums, ¿no? Yo no contrato a la persona más simpática. O sea, si me va a contar chistes, no me va a contar chistes, puede ser una magnífica persona, puede tener buenas intenciones, pero no es para el cargo. Con ese proyecto que era el trasvase de las aguas del río Marañón. Es más, en el periodo de Alan García, el Congreso lo declaró de interés nacional, que lamentablemente después ONGs medioambientalistas se lo tiraron. Pero solo ese proyecto, de lo que yo he leído, porque no soy especialista en el asunto, pero lo que he leído era 500.000 hectáreas. Sabe de oportunidades, huele las oportunidades, invierte, apuesta por el Perú para hablar de todas esas oportunidades y que ustedes les digan a sus hijos, por favor, votemos por gente que realmente tenga capacidad de decisión. Me acompaña en mesa un amigo, José Ignacio de Romaña. José Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Bruno, muchas gracias por la introducción y concuerdo plenamente con todo lo que has señalado. Estamos en una oportunidad dorada para el país. Me ha tocado, digamos, en primera línea participar de este puje entre dos grandes naciones como la americana y la gran nación china, la gran nación americana y la gran nación china, a raíz de la inversión en el puerto de Chancay. Tú eres director del puerto de Chancay. Soy director del puerto de Chancay y el puerto de Chancay ha despertado, digamos, esa grandeza del país y la importancia geopolítica del país en la región. Cosa que probablemente nos habíamos olvidado. Y acá a un paralelo, algo que todos sabemos y todos vivimos al día a día. Nosotros de jóvenes siempre sabíamos lo bien que se comía en este país. Sí, siempre. Siempre Hemos sabido. Pero el Perú era un país que totalmente desconocido, digamos, en la gastronomía. Uno cuando viajaba al extranjero, que tenía oportunidad de viajar al extranjero de joven, comía y decía, oye, qué mal se come acá, qué rico se come, qué no tan bien se come acá, qué rico se come en el país. Pero un joven llamado Gastón Acurio, un día se dio cuenta de eso y lo escribió y dijo, quiero que el Perú, porque lo escribió creo el año 2000, él corregirá, quiero que el Perú sea el mejor país para comer en el mundo. De Francia, me parece, a mediados de los 90. Y lo escribió. Escribió su sueño y dijo, quiero que el Perú sea el mejor país para comer. Y se enfocó en ello. Y la gente le creyó, los jóvenes le creyeron, los jóvenes empezó con estas escuelas en los arenales y el peruano se la creyó. Y hoy día el Perú por segundo año consecutivo, ya creo que son 3 años, salió el mejor, ha sacado el premio a los 2 mejores restaurantes
y dentro de los 50 restaurantes hay varios peruanos, Sí. mejores restaurantes del mundo. Sí. Cierro el paréntesis. Eso es el Perú. El Exacto. Perú es eso que nosotros no creemos, y a raíz del puerto de Chancay, a raíz de la intervención china, a raíz de la intervención americana, te das cuenta de la tremenda relevancia que tiene el país para la región. Tienes a dos grandes potencias interesadas en el país. El país, el año 2000. El año 2000 sale la ley Klimper. La ley Klimper, la 27630, no recuerdo el número. En ese año el Perú exportaba $600 millones en productos agrícolas. Esta ley lo único que hizo es libre mercado. Adecuó, digamos, lógicamente la norma de agricultura para que el Perú sea competitivo en agricultura. Nada más. El Estado no tuvo que gastar un sol más. Gastó tinta. Y el peruano. Con esa sola norma y con la estamina, con el trabajo, con la creatividad del peruano, hoy día el Perú exporta más que Chile. El Perú exportó cerca de $15.000 millones. De 600 a $15.000 millones. El Perú exportaba $600 millones en los 2000, al principio de los 2000. En los 2000. Estamos en 15.000 y podemos duplicar eso. No duplicar. Acá las cifras son espectaculares. Brutales. A ver, cuéntame. Son espectaculares. Primeros en arándano, segundos, primeros en palta, quintos en mango, espárragos primeros, cacao, café y cacao, los tops del mundo. O sea, lo que tú siembres, lo que tú tires, el Perú tiene ese potencial. Y eso lo hacemos con 250.000 hectáreas de agroexportación. 250.000 hectáreas de agroexportación, igual más o menos 15.000 millones de exportación. Y podemos llegar al millón, me parece. ¿Qué tenemos? Sí, ¿qué tenemos? O sea, tenemos 21, 22, 23 proyectos de irrigación. Es decir, las aguas que se van a la vertiente del Atlántico a través del Amazonas, las empiezas a desviar para irrigar esta costa árida, bendita, regada por valles. Eso haría que el Perú pase de 250.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas, 1.250.000. Y hay un proyecto que Alan García estaba como loquito. No porque él sea loco, sino estaba obsesionado con ese proyecto que era el trasvase de las aguas del río Marañón. Es más, en el periodo de Alan García, el Congreso lo declaró de interés nacional, que lamentablemente después ONGs medioambientalistas se lo tiraron. Pero solo ese proyecto, de lo que yo he leído, porque no soy especialista en el asunto, pero lo que he leído era 500.000 hectáreas. Solo ese proyecto eran 500.000 hectáreas de irrigación y 10 megavatios de energía para el país. 10 megavatios, el Perú creo que son 14 o 16. Es decir, si tú sumas todo esto, todo este potencial, el Perú se convierte pues en un... Primero, la agricultura con este solo 250.000 hectáreas te da 1.3 millones de puestos de trabajo, 1.5 millones de puestos de trabajo y 4 directos y 4 millones indirectos. Tú eso multiplícalo por 5 y tienes prácticamente pleno empleo en toda la costa peruana. Más, el Perú se convierte en la primera potencia exportadora de productos alimenticios para el mundo. Y tienes el puerto de Chancay, que tengo el orgullo de haber participado, te pone a 4.000 millones de bocas, 1.300 millones de chinos, ciudadanos chinos, más toda la región, 4.000 millones de bocas dispuestas a comer lo que tú le produzcas. Increíble. Suma eso. A ver, suma eso. Para estos, imagínate, digamos, votamos bien, elegimos a una persona con visión, una persona que sabe que el Perú tiene todo este potencial. No solo se desarrollan estos proyectos de irrigación, que valgan verdad, es un proyecto de irrigación, se lo das a un estudiante de tercer año de ingeniería, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tuberías, caídas de aguas, cemento, túneles y ya está irrigado. O sea, no es ciencia de la NASA, pero tienes toda esta producción. Le tiras un tren desde Tumbes a Tacna para que los costos logísticos bajen 30%. Eso sí, simplemente es para la parte agrícola, pero el potencial para que nosotros nos unamos como nación es enorme. Y un tren a Brasil, que el proyecto del tren a Brasil está cantado. Ollanta Humala, Dilma Rousseff
y Xi Jinping el año 2014 firmaron un acuerdo tripartita, las tres naciones, para hacer el tren bioceánico. Exacto. Se hicieron los estudios. Sí. Se aprobaron los estudios, se hizo el proyecto, se trajo el proyecto, pero a PPK se le invitó a China. Lamentablemente no sé qué pasó por ahí, pero PPK, digamos, lo puso en el congelador. Pero solo ese proyecto une la selva. ¿Por qué es tan importante unir a la selva? Porque los árboles mueren de pie, porque un camión de Pucallpa a la costa se puede demorar, si digo 48 horas, estoy siendo benévolo. Se demora mucho más. Es decir, no hay ningún potencial. Tú compara la selva brasilera, Rondônia, Acre, Mato Grosso, ¿ya? Amazonia, esos departamentos tienen un PBI de cerca de 150.000 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre esos departamentos limítrofes con la selva peruana? Ninguna. Conexión. Toda esa producción se van miles de kilómetros hasta el puerto de Santos y de Santos a la China y al mundo. El Perú tiene todo esto potencial, 150.000 millones de dólares. ¿Cuál es el PBI conocido del Perú sin la minería ilegal y otros negocios turbios? 8.000 contra 150.000. La gran diferencia no son los peruanos, porque yo considero que los peruanos son los más trabajadores de todo el continente y probablemente del mundo. Es conectividad. Exactamente. Tú le pones esa conectividad. Imagínate una granadilla que las usan para pavimentar, porque se mueren en los árboles. Vendida en el puerto de Shanghái. Al caballero que siembra la granadilla, en vez de pagarle centavos por su producto, le pagan dólares por su producto en un hotel Shangri-La en Shanghái. Es de locos el potencial que tiene el país. Es terrible lo que se le puede venir al Perú, porque además estamos en un momento dulce en cuanto a nuestra macroeconomía. Estamos estables en la macroeconomía. Entonces, y yo quiero recapitular un poquito contigo porque la memoria del ser humano es un poco frágil, ¿no? ¿Qué pasó en el Perú hace 5 años cuando elegimos a Pedro Castillo? Ya teníamos también un buen momento económico, salíamos de la pandemia, estábamos en pleno proceso de recuperación, pero la elección de Castillo significó un duro golpe a nuestra economía. Los capitales se espantaron, la economía, la inversión es muy cobarde, la inversión donde ve que hay problemas o puede haber problemas, inmediatamente se va. Más de 14.000 millones, a ver si no sé, estoy cercano o más, se fueron del país. Y estamos nosotros en un momento en donde estamos dudando, donde tenemos una candidata que ya está técnicamente en segunda vuelta, parece ser que es así, y un pelotón del pasmo que yo le digo, donde están todos ahí aglutinados dentro del margen de error estadístico. ¿Qué podría pasar si personajes como Carlos Álvarez, como Belmont y con todo su entorno, ¿no? Que no tienen nada, son cascarones, simplemente los están utilizando ellos, pudieran llegar a una segunda vuelta? Ya en ese momento se empezarían a ir capitales del país. A ver, yo creo que estamos en una situación que tenemos dos buenos candidatos. Sí. O sea, no es votar por el mal peor, tenemos dos buenos candidatos. La tienen clara, más o menos. O sea, si yo tengo una empresa, y tengo que contratar a un gerente, no voy a desacreditar a nadie, simplemente, digamos, los empresarios somos lógicos y directos. No entramos, digamos, o sea, tenemos que crear. Y para crear hay que tomar decisiones y las decisiones se toman y se siguen con las decisiones. Y tengo que contratar a un gerente y me llegan currículums, ¿no? Yo no contrato a la persona más simpática. O sea, si me va a contar chistes, no me va a contar chistes, puede ser una magnífica persona, puede tener buenas intenciones, pero no es para el cargo. Tampoco contrato a un caballero que puede tener 81 años. Exacto. Y menos si esa persona no ha tenido la capacidad de formar una familia. O sea, digamos, el núcleo de la sociedad es la familia. Exacto. Es la suma de las partes hace el todo. Si nosotros somos buenos padres de familia, criamos buenos hijos, hacemos una buena familia y la suma de familias hace una buena sociedad. Si yo no tengo la capacidad de formar una buena familia, ¿cómo voy a yo formar un buen Estado? ¿Cómo yo voy a formar una buena sociedad? ¿Cómo voy a yo formar con tus ministros. Una buena vecindad? Exacto. Si he fallado en la función
en la responsabilidad más importante que es formar la familia. ¿Y por qué digo que no forma una buena familia? Porque tiene juicios penales con sus hijos. Exacto. Y menos, si tiene 81, tampoco lo contrato. Pero si tengo dentro de la planilla un caballero que no es el más simpático, probablemente no sea el más simpático, pero veo su currículum y ha hecho lo que ha cumplido en hacer, lo que dijo que iba a hacer, y lo ha hecho en tiempo donde otros caballeros no lo hicieron. Agua para pueblos jóvenes, la ampliación de la vía expresa, el tren de la Ramiro Prialé, digamos. Entonces, ese es un candidato que vale. Exacto. Por el otro lado, tengo a una señora, y ahí regreso 5 años atrás en esas elecciones de Castillo, que fueron un tremendo robo. Un tremendo robo porque primero impidieron a votar a las fuerzas, impidieron a votar a las Fuerzas Armadas. Se perdió por 40.000 votos, y 40.000 votos de unas, digamos, de unos votos de unas estadísticas imposibles de que sean realidad, y no dieron las actas para ver los planillones para ver que esto sea verdad. Paralelo a eso, había tanta plata que venía del extranjero, probablemente de Venezuela, probablemente de estos fondos USAID que Dodge con Elon Musk y Trump en buena hora se dedicaron a exterminarlos. Y el grupo de Río, pero hace 5 años, acordémonos, ya los ómnibus llenos de jóvenes pagados en el centro de Lima, todos los canales transmitiendo mañana, tarde y noche, fujimorismo nunca más, fujimorismo nunca más. Miente, que algo queda. Pero realmente la señora Keiko Fujimori, que claramente estoy siendo claro, tenemos 2 buenos candidatos, exacto, el señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Fujimori, lo único que ha hecho es bancarse todos estos 10, 15 años y 20 años para que la izquierda no avance en este país. Porque si la señora no hubiese seguido el legado de su padre, probablemente ese Congreso hubiese acabado tirándose la Constitución del 93 y hoy día estaríamos encaminados a Venezuela o a Cuba. Entonces, 12 de abril tenemos la oportunidad realmente de elegir entre 2 buenos candidatos. Porque los demás candidatos pueden ser muy simpáticos, pero no tienen ni estructura ni tampoco tienen experiencia. Y el Perú hoy día, bien lo has dicho, estamos en un trampolín de oro, tenemos una oportunidad dorada para tomar bien la decisión. Es un 30% de pobreza que tiene el Perú. Tenemos todos los instrumentos para con un buen gerente que se gerencie el país poder bajar esa pobreza al 15, al 10%, y de ahí para adelante el futuro es promisorio para el país. Pero quiero apelar a tus conocimientos de Chancay y lo que significa Chancay, este puerto, y sobre todo ese mercado que se va a atender, que es el Asia-Pacífico, que es el futuro. Ese es el mercado del futuro. Ya el mercado, el mar del Atlántico, el Mediterráneo, ha pasado a un segundo plano. El futuro está en ese mercado. ¿Cómo le va a Chancay? Y hay una campaña que se está haciendo en contra de Chancay. Hablan de soberanía, que esto, que el otro. Me imagino que hay intereses también. Long Beach, Manzanillo, los chilenos. Todo el mundo está preocupado con lo que significa Chancay y se lo quieren bajar como sea. Solamente hay que recordar que pusieron una medida cautelar antes que se inaugurara Chancay. Y ahora están diciendo que Ocitrán. Yo entiendo que, por ejemplo, la SUNAT está dentro de Chancay. Un edificio de la SUNAT dentro del puerto de Chancay. O sea, el Estado está presente. Cuéntanos de qué va Chancay, cómo va el crecimiento de Chancay, para que la gente más o menos entienda de qué estamos hablando. Chancay, como dije al inicio, despierta esta relevancia, importancia, potencial que tiene el Perú y esta responsabilidad que tenemos todos los peruanos de seguir, ¿no? Porque Chancay yo lo compararía con un iceberg, ¿no? Estos hielos enormes que están flotando en los polos. Y el iceberg, Chancay viene a ser la punta del iceberg y el gran potencial está abajo. Esto ha despertado el gran potencial que tiene el país. Yo empezaría con una frase que dijo un exministro de Economía. Al Perú no le debe importar ni comer hamburguesa ni comer guantán. Al Perú le debe importar comer ceviche. Vuelvo a decir, el puerto es una realidad. Ya está ahí. No importa si el dueño es las AFPs del Perú, que son la mayoritariamente, digamos, las dueñas de IPCH, que es dueña del 40%, no importa si está en manos chinas, en manos europeas, manos norteamericanas.
Lo importante que tenemos el activo y el activo funciona. Es un corazón que bombea comercio y es el puerto más moderno del mundo. Bombea comercio a 21 días a 4.000 bocas. Yo pongo este ejemplo. Si los chinos o los asiáticos les gustaran las pecanas de Ica, estas que las ponen con chocolate, Sí. ¿ya? No habrían Tejas. árboles, las tejas, no habrían árboles en el Perú No habría. para poder suplir esa demanda. Esa frase de no importa el color del gato, sino que case ratones, le Es calza la de Deng perfecto. Xiaoping. Así es, no importa el color del gato, lo importante es que case case ratones. Este asunto de la soberanía, nosotros somos, y esto lo quiero explicar, digamos, clarísimo, ¿no? Nosotros somos empresarios. Cuando te ponen los estados financieros, cuando te ponen, empiezas a ver el proyecto, tú ves los costos. Y preguntas, ¿no? Oye, ¿y quién nos va a supervisar? No, va a estar la SUNAT, va a estar APM, todos van a estar metidos, como todos están metidos. Esto es un puerto donde tienes a 5 instituciones del Perú metidas, incluido la Capitanía, incluido la Marina de Guerra del Perú. Entonces es Dentro del puerto. Dentro del puerto. Porque acá se está vendiendo la idea de que el puerto es como una especie de fortín Es que el peruano no puede entrar. Es Y que adentro todos son chinos. deshonroso decirle a estas 5 instituciones que el Perú no es soberano en el territorio de Chancay. Es deshonroso porque ellos están ahí. Y en el caso de Ocitrán, preguntas, ¿no? No, Ocitrán ha sido creada para supervisar los activos peruanos. ¿Cuáles son los activos peruanos? El puerto del Callao. El puerto del Callao es tuyo y es mío. Es un gran puerto que tiene cemento, tiene fierro, son activos tuyos y Con míos. nuestros impuestos se hizo el puerto. Entonces, cuando viene un tercero y tú se lo concesionas, que son las 2 concesiones que tiene ahí, ok, hermanito, pero este es el contrato que tienes que tú cumplir. Me tienes que barrer acá, tienes que limpiar, tienes que hacer estas inspecciones, tienes que tener estas tarifas, porque esto es mío. Esto es mío. Y yo te lo alquilo en estas condiciones. Allá. Y esta persona, esta institución, Ocitrán, te va a supervisar. Cuando tú entras a la página de Ocitrán y ves, digamos, su presupuesto para este año para el Callao, más o menos son 30 páginas. 30 páginas que tiene que ir a supervisar. ¿Y qué dice la norma? Dice la norma, en caso de que el puerto sea privado de uso público, solo supervisará Ocitrán a falta de competencia. Es decir, si no hay competencia para que tú no estés, digamos, solo y quieras comerte a todos los usuarios. Lo entiendo, ¿no? Entonces, no es el caso. Nuestros clientes son o de Callao o de Chancay. Cualquiera limeño, si las tarifas están altas en Callao, se van a Chancay. Si están altas en Chancay, se van a... Hay competencia. Entonces, acá te pongo el ejemplo. Y eso, estos señores cobran 1%. Perdón, un pasito atrás. Cuando tú entras en la página de Ocitrán para la supervisión del puerto de Chancay, es una caría. Mes de enero, supervisar que en la página web tengan colgadas las tarifas y no hayan habido problemas. Febrero, lo mismo, en una caría. Y por eso quieren cobrarle 1%, no a mí, a todos los peruanos. Por ejemplo, el señor Julio Fabre importa su maíz por el puerto de Chancay porque tiene sus pollerías, sus alimentos balanceados. Exacto. Ya. Entonces, En Huacho, me parece. Imagínate que el Estado diga, no, tiene que pagar 1% porque Ocitrán tiene que estar ahí. Entonces, ese 1% se lo va a cargar al maíz. Y ese maíz, Julio, lo va a tener que pagar y lo va a cargar al producto. Entonces, todos los peruanos van a pagar 1% más del costo de la alimentación del pollo porque tengo un muchacho una vez al mes mirando una pantallita a ver si nuestras tarifas están en el aire. Si yo no doy unas buenas tarifas, el señor Fabre se viene al Callao. El mercado nos regula porque tenemos competencia. Entonces, esta es una aberración, que al final de cuentas nos hace retroceder como país competitivo. No tiene ningún sentido. El puerto de Chancay existe, hay que explotarlo, pero yo no me quedo ahí. El puerto de Chancay es un corazón que bombea bien comercio para el extranjero, pero cuando llegas a la carretera, Exacto. te encuentras con colesterol. Exacto. Y ahí es donde tiene que entrar el próximo presidente del Perú, en hacer esas obras que hagan que fluir esa sangre que necesita Chancay y que esa sangre llegue a todo el Perú. Carreteras, trenes, en fin, hacer un hub. Chancay, Callao, Aeropuerto Jorge Chávez. Y yo te jalo esta línea, trenes, más que carreteras. Si te vas a la historia del continente, ¿no? Estados Unidos no sería Estados Unidos Sin los trenes. 1863, estos locos
se hicieron 3.000 kilómetros de carretera a punta pues, de pico o pala, 3.000 kilómetros de rieles entre el este y oeste. Y en 5 años, 3.000 kilómetros de rieles en 5 años y unieron Estados Unidos. Y se convirtió en Estados Unidos porque si yo ahorita te corto una vena, te corto esta vena, tu brazo se engangrena. Sí. Deja de tener tu mano conexión con tu cerebro, muere. Para que un país se convierta en una nación, necesitamos ponerle esas venas, y esas venas se llaman trenes. Panamá, te estoy hablando de grandes obras. Panamá no sería Panamá si un loquito, un francés hubiese dicho, oye, hay que reventar este istmo, sí. este istmo y comunicar los dos océanos. Imagínate la cantidad de gente que le ha dicho, oye, tú estás loco, a ver, dame el BAN, a ver, dame la tasa interna de retorno, ¿cómo se va a repagar esto? Oye, hermano, hay que hacerlo. Obras que cambian la historia de los continentes. Hay obras que no ameritan que economistas se vendan, oye, ¿cómo lo vas a pagar? No lo vas a pagar, no. El convertirnos una nación con obras de este nivel hace que el Perú realmente vuelva a retomar lo que siempre tuvo, que es la grandeza, es el inicio de la historia de este continente y donde estamos llamados a llegar. Pero para eso tenemos que hacer los incas, o sea, Pachacútec, Tupac Yupanqui, ¿tú qué crees? Cuando hicieron el Capañán, no visualizaron que para unir a todas estas culturas de la costa, todas estas culturas de la selva, tenemos que meterle vías al país. Hicieron el Capañán. La tremenda obra de infraestructura que tú encuentras caminos de Capañán en Chile, encuentras caminos el Capañán en Colombia. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer año 2025, cuando China se hace 100.000 kilómetros de trenes, o 5.000 kilómetros de trenes en promedio por año. Sí, pues. Estados Unidos, te lo acabo de decir, 3.000 kilómetros en 1863 en 5 años. O sea, el ferrocarril de la costa, el ferrocarril de la selva nos pone a otro nivel como nación. Y para eso tenemos que elegir bien. No podemos elegir a una persona que no tenga la estructura, que siga pensando que el comunismo es, digamos, una alternativa para el desarrollo de las naciones. O pensar que, por ejemplo, se puede expropiar o hacer una segunda reforma agraria, quitando del mercado a la agroindustria que está exportando, como tú bien dices, 15.000 billones de dólares y puede triplicar o más todavía si es que hacemos las cosas como se deben hacer. Lo cierto es, Juan Ignacio, que Chancay ha vuelto a posicionar al Perú en lo que siempre ha sido, ¿no? Fue un imperio, fue un reino, y ahora nuevamente está tomando valor la ubicación geográfica del país. Y ha causado tremendo celos de nuestros vecinos y casi socios en algunas cosas, los chilenos, sí, ¿no? Que están muy molestos con todo lo que está pasando. Ellos han hecho su corredor Capricornio, pero que al final es todo alimentador de Chancay, porque ya ellos han armado lo que se llama el Express Chancay, ¿no? Esos barcos que van caleteando por la costa chilena y llegan a Chancay para dar el gran salto. Eso ha creado muchas envidias también y muchos enemigos al Perú en general, no solamente a Chancay, al Perú en general. Sí. Y es algo que tiene que hacer el próximo presidente del Perú, empezar a negociar tanto con los chilenos, con el dragón China y con los Estados Unidos, dos socios estratégicos del Perú. Y hay que ser inteligente para hacer ese juego geopolítico, mover esas fichas. Eso no lo puede hacer un Pedro Castillo, pues, o un Carlos Álvarez, vamos. Mira, a ver, Yo creo que hoy día no son los países los que compiten, sino son los continentes los que compiten. Yo no creo que Chile, ni Perú, ni Ecuador, ni Brasil, ni Argentina deberíamos de vernos como contrincantes. Yo creo que en un momento Sudamérica tiene que pensar dejar de ser esa despensa del mundo y convertirse en un continente que dé la hora. Sí, me imagino al próximo presidente levantando el teléfono, llamando a José Antonio Kast, llamando a Noboa. Hablarles de tú a tú. Y diciendo, oye, en vez de seguir, digamos, reventándonos en armas, que al final de cuentas cada 20 años las renovamos porque somos un continente cristiano, no tenemos, digamos, posiciones ideológicas para enfrentarnos, ¿no? Los temas fronterizos están resueltos. ¿Y qué tal si empezamos a construir el tren de la Unión Latinoamericana, Hispanoamericana? ¿Qué tal si en vez de tu cobre, mi acero, mi plomo, mi zinc, lo transformamos acá con la energía de los Andes peruanos, con la energía, y hacemos el gran tren de la Unión
latinoamericana, hispanoamericana, si tú te pones a pensar, los europeos del 40-45 se arrancaron a bombazos, un continente pues en llamas. Franceses, alemanes, italianos, españoles, ingleses. Y hoy día tienen una moneda común, salvo Inglaterra, tienen una moneda común, tienen fronteras abiertas y son un continente que ha tenido una pésima política de inmigración, pero es otro tema, pero es un continente que fluye. Nosotros latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿por qué no empezamos a pensar como un continente que compita con los demás continentes del mundo? En vez de tener la mísera suma de 70 millones de turistas sumados todos los países. Todos los países. Apostamos, el turismo en el mundo es más o menos de 1.500 millones de personas. 100 millones de esos van a Francia, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no aspiramos al 10%? Empezamos con el 10% y pasamos de 70 a 150 y después al 20%, 300, porque tenemos todo lo que el mundo quiere. Tenemos una comida espectacular, tenemos naturaleza para exportar, tenemos historia y tenemos algo que nos sobra, que es calor humano, cariño, el cariño En el punto del turismo me quiero detener contigo, sí, porque te he escuchado hablar del tema. Ese es un motor que todavía lo tenemos apagado. No estamos en la dimensión explotando lo que puede dar el Perú turísticamente. Lo dije al inicio, solamente la ciudad de Cartagena tiene más visitantes turistas que el Perú. Sí. No llegamos todavía a los niveles pre-pandemia. ¿Qué nos está pasando? Porque además tenemos el norte, unas playas maravillosas, Cusco, ya se sabe, la selva poco explotada, y Lima, que es la capital gastronómica de Hispanoamérica en cuanto a comida, que es un orgullo nacional, un factor de unión de todos los peruanos. Antes la gente decía, yo paso por Lima porque no hay nada en Lima. Ahora la gente se queda 3 días en Lima para comer, solamente para comer. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer? Tú como empresario que ves este tema, por ejemplo, no explotamos el Asia-Pacífico, deberían venir cientos, millones de turistas del Asia-Pacífico, no solamente de China, Japón, Camboya, Vietnam, Filipinas. No estamos preparados y este es un punto neurálgico en el país, porque digamos, el PBI del Perú el año pasado ha pasado los 300 millones, pero hay 300.000. Sí, 300.000 millones. Estamos así de Chile, ¿eh? Ya le vamos a dar el zarpazo un poco. Pero si tú sacas, digamos, el factor precio de los metales que ha estado en su pico, digamos, claro, nos quitan los precios de los metales y en fin, retrocedemos.